Deleitados se encuentren en esta cuarta sesión de la clase especificidad de los recursos que hoy he impartido a mis alumnos de la maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad de Margarita, UNIMAR, hoy día 1 de marzo del año 2024. Clases estas, todas estas que se pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo. Estas clases, las que he dado en el día de hoy, para ella también recomiendo este libro de la tercera jornada de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Andrés Bello, denominada Pruebas y Recursos en el Proceso Penal. Ahora bien, les había dicho a mis alumnos que la sesión de hoy la quería hacer, esta última sesión del día de hoy, quería hacerlo y grabarlo inclusive sobre la base de las preguntas que algunos de ustedes tuvieran a bien hacerme, y que a los efectos de que quedaran grabadas y ustedes pudieran visualizar mi respuesta, de la forma como se los enviaría, vinculado a mi canal, pues. ¿Ok? Entonces, dicho lo anterior, eh, estoy a la orden para alguna pregunta que tengan al respecto. Profesor, buenas noches. Tengo una pregunta en Pero, cuanto al primero, principio. cada quien que me vaya a preguntar, por favor, se identifique en primer lugar. Perdón, soy Francisco Parra, profesor. Dígame. Ok, tengo una pregunta en cuanto al principio de competencia recursiva, ¿cierto? Y usted indicaba que el principio de competencia recursiva se trataba en que el juez que conoce el recurso solamente va a tratar el recurso, ¿correcto? Pero en la otra clase usted también estaba hablando de algo que se llama indicadores objetivos, ¿verdad? Que se relaciona con la impugnabilidad objetiva, ¿cierto? Entonces, esto pudiera ser como algo o que se asemeje a lo que es la congruencia. No, hay una pequeña confusión. Yo no he hablado de indicadores objetivos, hablé de impugnabilidad objetiva. Ajá. La única es, Ok. vamos a entender, ¿no? El principio de competencia implica que el tribunal de alzada, el ATCUEN, solamente va a decidir exclusivamente sobre el punto señalado específicamente en el recurso, lo que se está cuestionando. Lo que se está cuestionando, que ya sabemos que está vinculado a la parte dispositiva, pero que también hay un encuentro con la parte emotiva. Entonces hay que precisarse exactamente el componente de la decisión que se está cuestionando. La única forma en la cual un tribunal, pudiera decidir algo distinto a lo que haya sido planteado en el recurso es cuando ese esa alzada asume la llamada nulidad de oficio, esa que está descrita en el artículo 179 del Código Orgánico Procesal Penal, y que la sentencia, esa que mencionaba, caso Eduardo Centey del 15 de octubre del año 02, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, precisa que la nulidad de oficio se daría exclusivamente cuando se trate de aplicar el control difuso de la constitucionalidad, es decir, cuando el juez de la alzada desaplica una norma porque atenta a la Constitución, o cuando se da el efecto extensivo, a favor de alguna parte que no haya apelado, o cuando se dan algunas de las hipótesis descritas en el actual 175 del Código Orgánico, es decir, las hipótesis que conducen a la nulidad absoluta de actos procesales, problemas de intervención, asistencia y representación, o problemas de violación de garantías constitucionales del debido proceso, fundamentalmente. Entonces, tiene que decidir, tiene que decidir esas denuncias, las denuncias que se hayan formulado, apelación de auto, y hablamos de gravamen irreparable, 439, numeral 5, numeral 6, pero tiene que decidir sobre si existe o no gravamen irreparable, si la apelación es apelación de sentencia y es o falta de omisión,
omisión de una norma, problemas de defensa. Tiene que señalar expresamente qué componente del fallo está reflejando esa causal. Entonces, a eso alude el principio de competencia. ¿Me expliqué, doctor Parra? Sí, muchas gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profesor. Por favor, identifíquense. Reiner Guzmán. Bueno, más que una pregunta es como que me pudiera aclarar un poquito más sobre el punto de la prohibición de reforma peyorativa. Sí, la alzada no puede decidir, no puede en decidir el recurso que ha sido interpuesto por el procesado como único recurrente, no podrá la alzada empeorar la situación del recurrente. Si el único que está apelando es el procesado, no podrá empeorar su situación. Vamos a suponer que alguien ha sido condenado por homicidio culposo y entonces no está de acuerdo con que haya sido condenado por homicidio culposo y apela. Entonces vaya a la alzada a decir, no, no es que siquiera era homicidio culposo, es que era homicidio intencional. Y entonces la alzada cambia la decisión de homicidio culposo a homicidio intencional. Ello no puede ocurrir. La única posibilidad de que una decisión de alzada empeore la condición del procesado como recurrente es cuando contra ese fallo también hayan recurrido otras personas, ¿ok? Hayan recurrido otros. Vamos con el mismo caso. Él está apelando por homicidio culposo, pero también está apelando el fiscal del Ministerio Público y la víctima, porque indican que no, que como que homicidio culposo, que debió haber sido, era homicidio intencional. Y efectivamente, la Corte de Apelaciones ni siquiera es que no le da la razón al procesado con respecto a su apelación frente a homicidio culposo, sino que indica que estaríamos en presencia, en la posibilidad de estar en presencia frente a un homicidio intencional y que por lo tanto se repite el juicio oral y público ante la posibilidad de estar en presencia de un homicidio intencional. Entonces, la no reforma peyorativa solo favorece al procesado como único recurrente. Si quien recurrió es la víctima o si quien recurrió el fiscal del Ministerio Público, aquí no se aplica el favorecimiento de la no reformato imperio si son los únicos recurrentes. ¿Me expliqué, doctora? Sí, profesor, está bien. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, profe, Ariana Carrasquero con 3 dudas. Con 3, la primera. Cuando dijo... Entonces déjeme que cada una de ellas se la responda. No me haga las 3 primeras, hágame una primera y yo le respondo y así pasamos a las otras 2. La primera, cuando habló de las partes, ok, no tomó en cuenta el defensor, el representante del acusado, pues. Entonces, cuando se notifica de un recurso de apelación, específicamente, el acusado, si está privado de libertad, cuando se consigna ese recurso, ¿es válido? No, lo que significó es que si la sentencia confirmatoria ha sido dictada por la Corte de Apelaciones para que se interponga el recurso de casación, tiene que notificarse personalmente al confirmado, al condenado, pero que ahora estas notificaciones las están realizando de una forma virtual, en audiencias virtuales, lo cual es posible por las normas, las normas, aunque son de rango sublegal, las normas que emitió la Sala de Casación Penal, ¿verdad? En cuanto a administración de justicia de forma virtual. ¿Te respondí? Ajá, pero en el caso del recurso, al ejercer el recurso de apelación, ¿tiene que poner en conocimiento o basta que el representante, el defensor,
consigne el No, recurso de apelación. él ya está derecho. Él cuando fue condenado ya estaba derecho. Ya se encontraba en la audiencia cuando fue condenado. Ya se encontraba en audiencia, ya estaba en derecho. Entonces, ahora le corresponde el recurso de apelación, interponerlo a la defensa a partir del momento de la publicación definitiva del fallo. Ok, pero ya el procesado se encontraba derecho en la propia audiencia en la cual resultó siendo condenado. Ok, segunda pregunta, basado más o menos en lo que acaba usted de decir. Cuando la notificación del recurso a todas las partes se ha hecho, pero resulta que la publicación de la sentencia no fue así realizada a toda la parte, ¿qué sucede en este caso? No, bueno, si no se ha publicado dentro de los 10 días siguientes, a partir de la emisión del veredicto, entonces la publicación posterior tiene que ser Sí, notificada. repito. No, yo lo entendí bien. Si no ha sido publicada en los 10 días hábiles siguientes a partir de la emisión del veredicto, entonces esa publicación posterior a esos 10 días amerita la notificación de la publicación efectiva y nace el derecho para la interposición del recurso conforme al fallo que analizamos, que vimos acá, a partir de la última de las notificaciones. A partir de las últimas notificaciones le nace la oportunidad para la interposición del recurso. ¿Respondí? Y otra, la tercera pregunta, profe, la tercera pregunta es, en estas audiencias, especialmente, principalmente en la audiencia de apelación, ¿existe punto previo? No entiendo la pregunta. Como un punto previo, es decir, la audiencia de O sea, cuando está la audiencia de apelación, la audiencia de apelación, en la audiencia de apelación, ok, se fija la audiencia de apelación, ya está un escrito que fue consignado en su momento oportuno, pero antes de cuando estamos en esta audiencia, se solicita un punto previo antes de comenzar. ¿Se puede? Sí, claro, no veo el por qué no. Ah, ok. Era eso, profe, gracias. ¿Alguna otra Buenas pregunta? noches, doctor. Buenas noches. Mi nombre es Félix Oliveros. ¿Usted es alumno de la maestría? Sí, efectivamente. Ok. Doctor, al momento de realizar una audiencia en la Corte de Apelaciones, por cuanto introdujo en su oportunidad el recurso de apelación en relación al 444 Código Orgánico Procesal Penal en su numeral segundo, por insuficiencia de motivación del fallo, pero en lo que fue el recurso de apelación también se hace mención a cierta contradicción que tuvo la juez Acuo en cuanto a la decisión tomada es causal de desestimación del recurso. En principio sí, eso es una contradicción. Es decir, o motivaste o no motivaste. Ahora puede ser que haya motivado, pero que haya motivado de forma contradictoria. Entonces, si tú dices que motivó, que no motivó, más sin embargo dice que motivó fue de forma contradictoria, entonces te estás contradiciendo porque sí motivó. Es decir, la motivación o se realiza de forma coherente o de forma contradictoria. Entonces, sería una contradicción invocar la ausencia de motivación con una decisión contradictoria, a menos que señale específicamente el componente sobre el cual está siendo motivado o no contradictorio. ¿Me explico? Sí, entiendo. Sin embargo, Hay un homicidio, me entiendo, hay un homicidio. Entonces, está suficientemente motivado que hubo el delito de homicidio.
Lo que no está motivado es que sea agravado. O sea, está motivado que ocurrió el delito de homicidio 405, Código Penal. Ahora, lo que no está de forma alguna motivado es que el delito sea calificado, es decir, que existan las calificantes. Entonces, mal puede haber una contradicción dentro de una inmotivación. Toda motivación implicaría una coherencia o una contradicción. Entonces, bueno, es inadecuado hablar de inmotivación y a la vez de contradicción en base al mismo componente del fallo. Ok, entiendo, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, profe, yo otra vez, Meiner Guzmán. Cuando usted dice que no puede la CUEN dejar de pronunciarse, pero la pregunta sería, ¿a veces puede pasar que se deje de pronunciar? Bueno, si se deja de pronunciar, omisión de pronunciamiento, entonces tienes el otro recurso, el que tiene más arriba. Si quien no se ha pronunciado es la Corte de Apelaciones, entonces falta de pronunciamiento lo interpondría como denuncia del recurso de casación. Ahora, si es la Sala de Casación Penal quien no se ha pronunciado, lo único que te queda es la solicitud de revisión constitucional. Y la revisión constitucional ante la Sala Constitucional lo invocarías sobre la base de la violación al principio de legalidad del 253 de la Constitución. Si cada uno de los fallos tiene que estar motivado, tiene que decidirse con respecto a la denuncia. Si no se decidió con respecto a la denuncia fundamentada, se dejó de aplicar el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal y eso configura una violación del principio de legalidad y sería susceptible de ser atacado por la revisión constitucional ante la Sala Constitucional en base a la sentencia Corpoturismo, la sentencia 96 del año 01, en base al 125 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el 336 numeral 10 de la Constitución. Sí. 336. Numeral 10 de la Constitución. Ok. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, de no haber preguntas, entonces nos vemos. ¿Cuándo es que nos vamos a ver? ¿Dentro de cuándo? ¿Cuándo es la otra clase? Dentro de El 2 15 de marzo, profe. El 15 de marzo. El 15 de marzo, que sería la penúltima, ¿no? Exactamente. A partir del 15 es que yo les envío los trabajos para que tengan 2 semanas para hacerlo, ¿ok? Sí, por favor. Bueno, hasta luego. Sí, cualquier duda ya tienen mis teléfonos y mis correos y estoy a vuestra orden. Que pasen un feliz fin de semana. Igualmente, profesor. Gracias igualmente para todos.